Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. Y quisiera compartirles que hoy tenemos la presencia del licenciado Fernando Ralero Puras, quien es licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Él es un profesionista que ha trabajado en México, en Colombia, en Perú, en la República Dominicana, en Guatemala y en muchos otros países más de Centro y Sudamérica. Él está aquí para platicarnos no precisamente de mercadotecnia, que es su especialidad, que es su profesión, sino viene a platicarnos acá sobre diversos análisis, sobre diversos estudios que él ha hecho sobre la mente humana. Y creo que es algo muy interesante, por eso quisimos invitarlo. Quiere él compartir sus conocimientos y sus experiencias y estamos seguros de que una vez que se le escuche vamos a encontrar pues algunos caminos para ser mejores personas y para poder triunfar con mayor facilidad, con menos dificultades en aquellas cosas, en aquellas tareas que emprendamos. Te damos la bienvenida, Fernando, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas bienvenido. Gracias. Él además es veracruzano, pues prácticamente estudió aquí hasta el bachillerato, ya la carrera profesional la hace en el TEC de Monterrey, una institución educativa de mucho prestigio. Y Fernando, platícanos, es algo muy interesante. Yo creí que íbamos a hablar de mercadotecnia, pero según me explicabas durante la plática previa que tuvimos, pues realmente tú te has enfocado a la cuestión del estudio de la mente del ser humano y pues quisiéramos que comentaras con nuestro amable auditorio cuáles son las vivencias, las experiencias, lo que tú has aprendido cuando te has enfocado precisamente hacia este estudio. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Mira, primero déjame platicarte un poco de quién soy. Yo soy una persona que durante 20 años estuvo haciendo análisis y haciendo cambios en las empresas. Yo soy una persona que se excitaba viendo estados financieros y viendo cómo se cambiaban las cosas en las compañías. Y de repente, por algunas cuestiones que me pasaron personalmente, me di cuenta que tú no puedes lograr un cambio real en las compañías si no logras que las personas cambien su forma de pensar. Y entonces me puse a estudiar cuál es la razón de que seamos como somos, así de sencillo, cuáles son los elementos que hacen que tú seas lo que hoy eres. Y si yo quisiera mejorar, ¿cuáles serían esas partes de mi cerebro y de mi vida que debiera yo cambiar? Pero no desde el punto de vista solamente de motivacional, porque yo no creo en los motivadores. A mí me caen mal los motivadores. Alguien que te dice, mira amigo, tú cómprate este libro, haz esta receta, léete esta reflexión y con eso vas a ser feliz. Y con eso vas a ser exitoso, vas a poner un buen negocio. Eso es mentira. A mí me molesta mucho cuando a la gente le venden la solución barata. No hay soluciones baratas. Lo que sí puedes hacer es tener una meta en la mente y luchar con todo para conseguirlo. No hay otra razón, no hay otra forma de conseguirlo. Entonces no soy un motivador, soy lo más en contra de un motivador porque soy muy crudo cuando hablo y le digo a la gente, mira, por lo que estoy viendo tienes algunos problemas en tus emociones, en tu forma de pensar por esto. No soy un psicólogo. Si alguien tiene problemas en su personalidad, yo sugiero que vayan a ver a un especialista. Yo simplemente soy alguien que de tanto tiempo de estar padeciendo problemas y de ser también una persona muy depresiva, primero puse a estudiar esto para corregirme yo, para aprender de mí, y ahora lo hago de una forma altruista y una forma egoísta. Altruista porque con lo que explico ayudo a mucha gente. Y egoísta porque mientras más profundizo y más aprendo, me ayudo también a mí. Bueno, es algo interesante. Comentábamos al principio, antes de entrar al aire,
que una observación que hacíamos con los equipos deportivos. Durante muchos años la forma de entrenarlos más adecuada que se consideraba en esa época era a través de una preparación física. Se conseguía un buen entrenador quien pues de alguna manera les enseñaba algunos trucos de cómo mover la pelota, de cómo comportarse en la cancha y desde luego una intensa preparación física. Y los resultados eran buenos, pero no pasaban de cierto nivel. Creo que en cualquier país del mundo, y no solo es en México esto aplicable, si hay un entrenador físico, pero hay alguien que ayude emocionalmente a los jugadores, alguien que, voy a usar una palabra que tú decías que estabas en contra, motive, anime, pues de alguna manera haga una labor psicológica de ellos, pues yo creo que las posibilidades de que ese equipo sea un equipo triunfador, un equipo ganador, se multiplican. Y yo creo que si esto lo llevamos a las empresas, a la familia, a las organizaciones sociales, a los organismos intermedios que hay en la comunidad, podrían ayudar a que saliéramos adelante, sobre todo en México, donde pues tenemos tantos problemas y donde tenemos que encontrar fórmulas que nos ayuden a salir adelante para que pues realmente estemos mejor, con mayor tranquilidad, con un progreso material que también es válido. Yo creo que hasta mejor distribuido, donde la gente pueda ser más productiva, no que trabaje más. Yo creo que el mexicano trabaja mucho, pero trabaja de una manera ineficaz. Entonces yo creo que todo esto pues va a ayudar de manera significativa y por eso queremos que nos platiques más sobre la mente humana y sobre el comportamiento del ser humano. Claro que sí. En el caso específico del deporte, ¿qué es lo que le pasa al jugador veracruzano, mexicano y de cualquier parte? El jugador o el deportista en general, todos tenemos una voz interna. Todos tenemos una voz con la que constantemente estamos platicando. El punto importante es esa voz, ¿qué nos dice? Más bien, ¿qué nos decimos nosotros mismos? Cuando el jugador está en el campo, a la vez que está pendiente de lo que está haciendo el enemigo, el rival, y lo que está haciendo sus compañeros, y lo que le está gritando el entrenador, él tiene su mente, tiene su voz que le dice, no puedes, si puedes, cuidado, apúrate. Y entonces, cuando tú trabajas con la gente en que lo que se digan a sí mismos sea positivo, la persona tiene mejor desempeño. Ahora, eso no se hace en la cancha, no se hace en el campo, se hace en los entrenamientos, se hace por separado, como decías. Después de una parte de un entrenamiento físico, tiene que haber un entrenamiento mental. No tanto racional, no tanto en la mecánica de las jugadas, sino el cómo manejar emociones, cómo manejar el miedo, cómo manejar la ira. Oye, me acaban de dar una patada, ¿cómo quitarte eso de la cabeza de en cuanto vea a este infeliz voy y se la devuelvo? Y cómo mantenerme calmado, cómo mantenerme tranquilo para poder pensar qué es lo que más le conviene al equipo y cómo debería yo ejecutar la siguiente jugada. Pensemos en algo. Tenemos de la capacidad completa del cerebro, el del 100% del cerebro, olvídense de lo que dicen las películas de Hollywood. Usamos el 100% del cerebro, pero solamente usamos el 2% a la vez, solo un 2%. Y en ese 2% van emociones, van rencores, van memorias y va lo que estoy pensando, lo que estoy racionalizando en ese momento. Si yo estoy enojado, si yo estoy triste, si yo tengo miedos, le resto capacidad al cerebro, por pura matemática, le resto capacidad al cerebro para pensar qué es lo correcto, qué es lo que debe hacer. Cuando tú enseñas a la gente a que trabajen sus emociones, las emociones no se pueden controlar, pero a que trabajen las emociones para que las pueda administrar en esos momentos de estrés y que cuando tenga que tirar el penal y se pare en el manchón penal, en lugar de tener tanto miedo y tanta ira y recordar el pasado y sentir la tribuna y sentir a su familia llamando, piense, de acuerdo a la estadística, ese portero de qué lado se tira y qué es lo que tengo que hacer y cómo voy a ejecutar el tiro. Así de sencillo es. ¿Cómo todo este conocimiento del cerebro lo podemos usar de una manera práctica?
para tener mejores resultados. Así de sencillo. Resultados, desde luego, no solamente en un encuentro deportivo, sino en el trabajo, en la familia, en el medio en donde estamos, en nuestra empresa, en nuestras relaciones con los demás. Es correcto. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el licenciado Fernando Ralero Puras. Continuamos platicando con el licenciado Fernando Ralero Puras. Él es licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y estamos hablando precisamente sobre la mente humana, sobre el comportamiento humano, y pues esto está relacionado, si se maneja bien, con éxito en el trabajo, éxito en personal, éxito en la familia. Yo creo que en la medida que nos conozcamos mejor, que podamos de alguna manera administrar, como él dice, las emociones, saber qué es lo que nos conviene, saber qué es lo que no nos conviene, estaremos en condiciones de poder aprovechar más nuestras potencialidades y poder tener éxito. Entonces, concretamente, hablemos del comportamiento, cómo influye el medio ambiente, la familia, el comportamiento de los padres, etcétera, en la personalidad de un individuo. Claro que sí. Cuando hablamos con las organizaciones sobre, bueno, ¿ustedes qué creen que sea más importante en el comportamiento de las personas? ¿Lo que traen por genética o el entorno? Realmente son ambas cosas. La parte del entorno, digamos que dentro del cerebro tenemos algo que se llama la caja de creencias. Una caja de creencias que es un compendio de nuestros conocimientos, nuestra experiencia, el aprendizaje, el entorno, el país, la familia, la religión, todo lo que hemos vivido. Digamos que vamos recuperando piedritas o enseñanzas y las vamos guardando ahí. Y eso nos ayuda o nos limita en ocasiones a que el cerebro se canse menos cuando tiene que decidir o cuando tiene que actuar. Por ejemplo, cuando hablamos de la familia, ¿no? Hay algunas cuestiones bien curiosas, ¿no? Decir, oye, pues es que si yo tengo un niño, lo voy a vestir de azul. Y si yo tengo una niña, lo voy a vestir de rosita. ¿Por qué? No hay ningún estudio científico de nada que diga que debes de vestirlo de determinado color u otro, pero a veces lo vemos raro cuando se viste de otro color a un niño, ¿no? Si le viste de verde o de café o de rojo, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el deporte, cuando decimos, oye, estamos en el Mundial de Fútbol y de repente nos vamos a tiros penales. Al ser mexicanos, instantáneamente pensamos, ya perdimos. ¿Por qué? Si son jugadores distintos a los que hace 2 o 3 o 4 mundiales fallaron, ¿por qué pensamos que somos malos en penales? Es más, también decimos, es que los ratones verdes. ¿Por qué? Pues es que somos puro chaparro y cuando juguemos contra Holanda nos van a ganar por arriba. Pues si se acuerdan el último partido contra Holanda, no nos ganaron por arriba. No hubo un solo tiro por arriba. Nos ganaron por un penal que se inventaron. Pero, ¿qué pasó? Eran los mismos 11 jugadores contra 11 de toda la vida. Sin embargo, se trabajó en su mente, se trabajó en la forma en que ellos se veían a sí mismos y la realidad, y el desempeño fue completamente distinto. Los resultados se dan a veces por otras cuestiones, pero lo importante es cómo jugó el equipo. Entonces, a lo que vamos es que tenemos una serie de elementos que por costumbre nos hacen que actuemos de determinada forma. Por ejemplo, en una familia, ¿no? Oye, es que yo soy un comerciante de Tepito. Entonces, mi hijo, cuando crece, pues todo el tiempo me ve a mí negociando y me ve, estoy entre los puestos, entre la mercancía. Es que mi hijo debe ser igual que yo. Oye, ¿por qué? Y si tu hijo quiere ser bombero o quiere ser abogado o quiere ser científico, ¿por qué no puede ser lo que a él le guste? Que él haya vivido en un entorno no quiere decir que él tenga que ser lo mismo. ¿Por qué no le damos la libertad a la gente de que escoja su destino, su propio destino? Tenemos ese tipo de variantes, ese tipo de limitantes que nos dificultan y a veces tenemos que ir contra el mundo para salir adelante. Es terrible. A veces tenemos el enemigo en casa. Decimos, es que tu papá era un borracho o es que tu papá le pegaba a tu mamá. No, por eso yo tengo que ser así. Todo el tiempo estoy viendo eso, pero hay un momento en la vida en que yo debo decidir. Ese es el gran problema, que a veces tenemos el enemigo en casa, tenemos el enemigo en la mente, porque fuimos formados durante toda una vida a ser de determinada manera.
La religión también influye, el entorno, los amigos, el ser mexicanos. Entonces, ¿cómo podemos darle a la gente la libertad para que no se comporte como una manada? Es decir, por ejemplo, vamos al fútbol y vemos en el fútbol que yo puedo estar muy tranquilo porque ni siquiera me gusta el equipo y voy a pasarme un buen rato. Y de repente pasa el tiempo y ya estoy quitándome la camisa y aventándola y rayándosela al árbitro, cuando no tengo por qué hacerlo, sino que me estoy dejando influenciar por la masa. A veces a la gente lo que le decimos es, tú puedes ser diferente o puedes ser igual que el grupo, lo que a ti te convenga. Lo importante es que tú tomes la decisión y que no sea alguien el que decida por ti. Esto que te estoy platicando es muy profundo, porque tenemos que replantear la forma en que hemos sido educados, en que nos vemos nosotros y en que vemos a los hombres y a las mujeres. Cuando te pregunto, por ejemplo, oye, Roberto suele serle infiel a su mujer. Y te pregunto, oye, Roberto puede tener dos profesiones. Puede ser abogado o puede ser político. ¿Tú qué creerías que fuera? Habíamos comentado que, bueno, están tan desprestigiados los políticos que automáticamente la respuesta sería de ser político. Pero bueno, en fin, creo que la profesión no tiene nada que ver con eso. Es correcto, pero la gente normalmente decimos, es que es político. Es político. ¿Por qué? Porque inconscientemente tomamos una opinión de alguien. A veces solamente con ver a una persona sabemos si la persona te agrada o no te agrada. No hay ninguna razón en eso. Es simplemente por un concepto de que en el cine, porque antes en el cine el güerito era el bueno y el malo era moreno, era oscuro. ¿Por qué? Porque había toda una cultura racial para eso. Pero no hay ningún fundamento, no hay ninguna explicación, no hay ninguna teoría que diga que el bueno debe ser güerito y el malo debe ser oscuro. Eso es lo que voy. Ese tipo de limitantes que tenemos por nuestra propia cultura, que hace que el niño desde que empieza la escuela se le forme para ser de determinada manera y le pegamos un poco a la libertad de la gente para escoger qué es lo que realmente los haría ser felices. Sí, y más bien lo que vemos es que de acuerdo a estas recetas o a esto que creemos es como te va a ir mejor en la vida. Ese es el gran problema de todo. Yo creo que aquí podríamos concluir en esta parte, en esta etapa, que la gente puede destacar más, ser más feliz cuando trabaja en algo que le agrada, que le motiva, que le emociona. Pero que lo escoja él. Pero que lo escoja él. Obvio. Que lo decida. Que no sean las circunstancias, que no sea tu familia la que te oriente hacia un camino. El problema que hay en muchos jóvenes es que llega la edad en que tienen que decidir qué profesión seguir y a veces por falta de orientación no tienen ni la más remota idea. Entonces hay muchas personas que entran a una carrera y al año o a los 6 meses o a los 2 años dicen, esto no es lo que yo buscaba. Y esto genera un desperdicio de recursos y si no se da a lo mejor como no sabría en ese momento cómo definirlo, pero un alto para volver a comenzar, pues se corre el riesgo de tener después profesionistas frustrados. Es correcto. Que no van a desarrollarse, que van, con toda la plenitud que podrían hacerlo si estuvieran trabajando en algo que les agradara, pero falta orientación vocacional. Y esto para continuar con el tema y no enfocarnos solamente en la cuestión educativa, ¿cómo podría influir en el comportamiento de una sociedad para que hubiera más unidad, para que hubiera más solidaridad, para que hubiera un mejor entendimiento, para que hubiera una mayor comprensión, para que pudiéramos en un momento dado ayudar a generar una sociedad más estable, sin tantos contrastes, con más tranquilidad y con más seguridad? Mira, déjame darte algunos números que suelen ser impactantes, ¿no? Aproximadamente el 97% de las personas que cada día nos levantamos del lado derecho del planeta, es decir, del hemisferio derecho. Tenemos tiempo, adelante. Ok, nos levantamos 97% de las personas que cada día nos levantamos en el hemisferio derecho del planeta, que es donde tenemos estadísticas, nos levantamos sin un motivo por el cual vivir. Sin un motivo. Quiere decir que solamente 3% de la gente
se levanta haciendo algo que le gusta hacer, algo que disfrutan, que los llena de vida. Entonces, el gran problema que tenemos es esa gran cantidad de frustración que tenemos en la gente, porque dices, tengo que ir a mi trabajo, tengo que hacer esto, y en el momento en que es obligación y no le vemos el gusto a las cosas, nos frustramos, y esa energía es la que compartimos a los demás. Cuando estamos en empresas, lo primero que vemos es el clima de las empresas, y vemos la terrible, la sensación de miedo que hay en las compañías. ¿Sabes qué? Hay miedo de que me despidan, miedo de que esto fracase, miedo de que mi jefe me regañe. Entonces, en lugar de estar buscando cómo mejorar para que yo y la empresa mejoremos, estoy más preocupado por cómo cuido mi parte, cómo evito que me despidan y cómo evito que el otro se meta conmigo. Es terrible, esa sensación de individualismo, pero es, junto con muchas otras cosas, causada por el miedo. No cabe duda que es interesante esto, y yo creo que en la medida de que descubramos nuestros miedos y cómo controlarlos, podremos a lo mejor salir adelante con más facilidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el licenciado Fernando Ralero Puras. Estamos hablando sobre la mente humana, sobre el comportamiento humano, sobre qué cosas o qué temas nos generan intranquilidad, nos generan ansiedad o nos generan miedo. También nos comentabas en la plática previa que tuvimos a este programa de las 3 partes que integran el cerebro. No sé si lo estoy diciendo bien, pero quisiera que tú nos comentaras sobre esto. Claro que sí. Cuando hablábamos en la parte anterior de los miedos, hicimos, bueno, ¿qué es más importante, la parte ambiental o la parte genética, la parte que ya traemos? Pues cuando hablamos de la parte genética y empezamos a ver la estructura misma del cerebro, y yo quisiera diferenciar aquí entre cerebro y la mente. El cerebro es el órgano, ¿no? El cerebro es lo que puedo tocar. Y la mente son nuestros pensamientos, ¿sí? El cerebro es el hardware y la mente es el software, ¿no? Pero bien, vemos que no hay un solo cerebro. No es un solo cerebro. Digamos que el cerebro está formado por 3 capas que son resultado de la evolución. Así como nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra piel somos resultado de la evolución de millones de años, también el cerebro. Entonces, por ejemplo, venimos de la evolución de hace quizás 500 millones de años, cuando había reptiles, los dinosaurios y todo esto. Ellos en su cerebro, un cerebro bastante primitivo, tienen una capa, y hoy tenemos esa capa que se llama el cerebro reptiliano, el cerebro animal, ¿sí? Que lo que permite es que tengamos instintos de supervivencia, de reproducción, y tengamos los miedos. El cerebro está hecho para protegernos, para sobrevivir. Entonces, esa parte del cerebro, que es la parte que nos ayuda a resolver o a definir quizás más del 90% de nuestras decisiones de vida, viene de una parte primitiva. Pero pasa la evolución, empiezan a haber mamíferos, y entonces, digamos que sobre el cerebro se forma una capa encima, y se llama la parte del cerebro límbico, o el cerebro de las emociones, o el cerebro mamífero. Y es donde entonces, por ejemplo, vemos en la parte emocional, vemos a la ciervita, cuando lo atacan los leones para comérsela en la selva, y vemos que su mamá cierva, pues trata de defenderla, sabiendo que no tiene la menor posibilidad de sobrevivir ante el ataque de unos leones. Y lo hace por instinto, por emociones, lo hace por amor. Empieza a haber emociones, empieza a haber memorias. ¿Y por qué esa diferencia? Porque antes los animales ponían huevos y se iban, y normalmente ni siquiera conocían a sus crías, salvo algunas excepciones como los pingüinos. Sin embargo, los mamíferos, el hecho de tomar cuidado y tomar control de la cría permite una especie de un tema más de apego, ¿no? Un tema más emocional. Hay un mayor vínculo entre la cría y la mamá, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esto, con lo que estamos viendo ahora? Ni el cerebro primitivo ni el cerebro emotivo pueden hablar. No podemos verbalizar con ellos. Esa vocecita que hablamos que en nuestra mente, hablamos con nosotros mismos, no está en ninguno de estos cerebros. Está en una parte que voy a presentar más adelante. Pero pensemos, fíjate, en el cerebro emotivo viene toda la parte de nuestra memoria, toda la parte de nuestro aprendizaje. Y
recordamos por emociones. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuándo fue? O no me digas a quién. No me digas a quién, pero ¿cuándo fue tu primer beso? ¿En dónde fue? ¿A qué horas fue? ¿Había alguien más contigo? ¿Fue afuera o adentro de la secundaria? Y se lo pregunto a la gente que nos está escuchando, estoy seguro que no se tardan un segundo en recordar eso. ¿Por qué? Porque la memoria se guarda con emociones. Pero si yo te pregunto un dato técnico como pudiera ser la capital de un país, la capital de Surinam, pues a lo mejor la gente que está viendo, pues a lo mejor lo busca y sabría que es Paramaribo. Pero ese es un dato técnico. Es un dato que te obligaron en la secundaria, o en la primaria, no recuerdo, a aprenderte todas las capitales de los países de América. Y lo sabías porque tenías que pasar un examen. Pero hoy ya lo olvidaste. Pero ese detalle de tu primer beso no lo vas a olvidar jamás. Por eso, amigos, el alumno, el niño, aprende más, aprende mejor cuando quiere al maestro. Eso es súper importante. El mejor maestro es aquel con el que desarrollamos una relación, aquel que nos cae mejor. Así de complicado es. Pero nos enseñaron a que la letra entra con sangre y entra a la fuerza. Y nada que ver con esto, perdón, ya me salí un poco del tema. Ahora, sigue la evolución y vamos a la parte del cerebro, la parte que se llama el cerebro córtex, es el cerebro racional. Ahí sí, hace 100,000 años aproximadamente, ya habíamos los seres humanos tal cual somos hoy. O sea, tu cerebro y mi cerebro son exactamente iguales al que tenían nuestros antepasados hace 100,000 años. Hace 100,000 años vivíamos en cuevas o arriba de algunos árboles. Durante 60,000 años no hablábamos. Imagínense qué padre, ¿no? Para los casados, ¿no? 60,000 años sin hablar, imagínate qué padre. Pero fíjate, 60,000 años sin hablar. El arte como lo conocemos tendrá unos quizás 10,000 años. De leer, o sea, pinturas. Y quizás de leer y escribir tenemos entre 4 y 6,000 años. O sea, realmente somos muy nuevos. En temas de evolución somos muy nuevos. Los dinosaurios vivieron 165 millones de años. Nosotros no hemos vivido uno. No hemos vivido un solo millón de años. Y arrastramos muchos temas de la evolución. Entonces, como te decía, tenemos una parte del cerebro que es animal, que nos ayuda a sobrevivir. Tenemos una parte del cerebro que es emocional y tenemos una parte del cerebro que es racional. El reto está en cómo pueden convivir los tres cerebros en uno y cómo nos pueden ayudar a ser mejores personas. El punto importante es entender por qué somos como somos y ver sobre todo las diferencias que hay entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque, y otra vez pensando en la evolución, los hombres salíamos de la caverna y nos íbamos en grupo a cazar al mamut, o a cazar a lo que fuera que nos fuéramos a comer. Y las mujeres se quedaban en la cueva a cuidar a los viejos o a la prole, y también eran recolectoras. Iban y pues, agarraban fruta, ¿no? El hombre cazaba y la mujer era recolectora. Y durante miles y miles de años lo hicimos. ¿Qué pasa ahora? Pues tú vas al supermercado y ve a la mujer cómo aprende, cómo tienta la fruta y la huele, y a ti y a mí lo que agarremos se nos pudre, porque no tenemos esa habilidad que durante miles de años ellas tuvieron. Como teníamos que hacer trampas los hombres, pues desarrollamos una visión de túnel, una visión de estar escondidos viendo un punto fijo. La mujer tenía que tener una visión periférica, porque tenía que estar cuidando varios elementos a la vez. Por eso tú y yo no podemos encontrar el jamón dentro del refrigerador, y la mujer puede encontrar perfectamente algo porque lo detecta. Yo tengo una niña de 8 años y es igual, es increíble. Y mi hijo que tiene 10 es igual de bruto que yo para encontrar algo. Y esto mismo se da en muchos otros detalles. La mujer estaba acostumbrada a convivir y el hombre es más callado. Por eso la mujer habla 3 veces más que el hombre, da el triple de palabras que el hombre. Comentamos también hace un momento, porque acabo de ver un programa de una polémica que hay en un canal de televisión donde la conductora invita periódicamente a 3 mujeres de diferentes partidos políticos y bueno, cuesta trabajo seguirle el tema que se maneja en ese programa o a los temas que se manejan porque las 4 hablan al mismo tiempo. Así es.
Lo interesante es que ella sí se entiende. Así es. O sea, mantener una conversación entre 4 personas que hablan con frecuencia al mismo tiempo es todo un arte que no cualquiera domina. Cuando ves, creo que a los hombres eso se nos complica bastante. Es correcto. Por eso al final del día, tú llegas cansado de la oficina. Cuando hago estos comentarios sobre hombres y mujeres, hablo sobre una generalidad. Por supuesto que hay muchas excepciones, ¿no? Cuando llegas al final del día a trabajar, del trabajo, llegas a tu casa, llegas fundido, llegas cansado, pero a tu mujer, a tu esposa le faltan como 2,000 o 3,000 palabras todavía más que decirte. Y a ti ya se te acabaron 3 horas antes. Entonces llegas y ella te quiere contar y te quiere decir, ¿y cómo te fue? Y tú dices, bien. Y traes la mente en blanco porque estás frito y a ella le faltan acabarse como 3,000 palabras y entonces como no las puede decir a ti, se las dice a alguien más y a hoy las chatea. Y agarra su celular y como una máquina se pone a disparar porque en su necesidad tiene que acabarse esas palabras. La mujer tiene una habilidad natural para detectar cuando alguien le miente. ¿Por qué? Porque aprendió durante miles de años que cuando llegaba una de sus crías y, oye, el león o el tigre, ¿dónde está? Tenía que ver la reacción, el olor, la transpiración y los ojos y saber si era verdad o era mentira lo que le estaban diciendo. Lo que pasa es que hoy no sabemos eso, simplemente lo hacemos porque lo tenemos grabado en nuestra esencia. Y eso es lo interesante de todo esto. Cuando lo conocemos, podemos aprender a cambiar, podemos entender qué tengo que cambiar en mi forma de ser. Por ejemplo, tenemos un tema que se llama la teoría del placer, y es al cerebro le encanta tener buenas noticias, le encanta. Por eso estamos todo el tiempo revisando el celular, y puede ser que hayamos tenido 999 malas noticias, pero seguimos revisando si nos llegó un correo, si nos llegó un WhatsApp, porque esperamos que la número 1000 sea la buena. Y esto es una enfermedad que se llama la nomopedia. La nomopedia es esta pasión o esa dependencia que tenemos al celular que hace que estemos esclavizados a eso. Eso tiene un costo terrible para las empresas. Aproximadamente quizás un par de horas estamos haciendo este gesto durante el día, esperando que nos llegue un correo electrónico, que nos lleve un WhatsApp. Eso nos afecta en productividad, pero también afecta la relación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos. Tú ve a cualquier restaurante y vas a ver que en una mesa pues, puede haber 4 o 5 personas y 3 están chateando, están en contacto con alguien más. Eso es parte de un problema que tenemos y no es que nos afecte en nuestra mente. Me dicen, oye Fernando, ¿cuánto puede afectar la dependencia que hay en la tecnología a la evolución del cerebro? Te voy a decir esto. A la evolución del cerebro nada, porque si sobrevivimos a la pintura rupestre, sobrevivimos a la imprenta, a leer y a escribir, esto que tiene unos cuantos años no tiene ninguna afectación ahorita. 100,000 años para la evolución es nada. Lo que sí nos afecta es en la relación que tenemos con la gente y en la forma en que cada día nuestro cerebro se va a la cama a dormir. ¿Por qué? Porque está comprobado que el cerebro, amigos, es el único órgano que no se deteriora con el tiempo, es decir, que no envejece como tal. ¿Sí? El cerebro se daña cuando lo usamos mal, tenemos estrés o tenemos muchos problemas emocionales, o cuando tenemos alguna enfermedad, como puede ser el Alzheimer y eso. Pero un adulto mayor puede aprender un idioma, un adulto mayor puede aprender cuestiones nuevas. Lo peor que le puedes hacer a una persona es jubilarla. Lo peor que puedes hacerle a un adulto mayor es llevarlo a una casa de asilo y hacer que la gente deje de pensar. Mientras más retos le pongamos a la gente, al adulto mayor, él se esfuerza a que su cerebro siga funcionando y va a tener una vida activa mucho más feliz. Recordemos esto, el cerebro no fue hecho para ser felices. El cerebro no fue hecho para tener éxito en los negocios ni para tener buenas relaciones. El cerebro está hecho para sobrevivir. Muy interesante. Vamos a continuar porque afortunadamente todavía nos queda algo de tiempo y lo aprovecharemos. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el licenciado Fernando Ralero Puras.
Continuamos con su programa Líderes de Opinión y seguiremos platicando con el licenciado Fernando Ralero Puras. Estamos hablando sobre la mente humana y sobre el comportamiento humano también. Fernando, decías tú en el capítulo anterior o en el bloque anterior que el ser humano, pues solamente en los últimos años de su presencia en la faz de la Tierra es cuando empezó a hablar, que antes la comunicación tenía que ser por señas, tenía que ser mediante otro sistema. Actualmente vivimos una comunicación increíble a través de los medios, a través de los dispositivos, los celulares, etcétera. La pregunta aquí sería, ¿tú crees que estamos bien comunicados actualmente con toda la tecnología que hay? ¿O hay tal vez un manejo, llamémoslo así, deficiente de esos medios de comunicación que hacen que al final perdamos tiempo, no seamos productivos, tengamos un exceso de información que a lo mejor no es útil? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Es un tema muy interesante y tiene muchos matices. Primero pensemos que más que una economía de información, estamos en una economía de distracción, porque antes digamos que el ser vivo que tenía un menor periodo de atención era el pez dorado, que él solamente podía mantener su concentración en algo 8 segundos. Adivina qué, ya le ganamos. Ahora tenemos 6 segundos solamente de atención y estamos cambiando de una cosa a otra. Y todo eso es por la distracción que tenemos de la tecnología. Cuando la gente me dice, oye, es que yo soy buenísimo porque yo practico el multitasking o el multitareas y yo puedo hacer muchas cosas a la vez. Porque yo puedo al mismo tiempo hacer un reporte, hablar por teléfono, estar checando mi WhatsApp, hacer 4 o 5 tareas. Y yo les digo, y que me perdonen las mujeres por esto, que físicamente es imposible. El cerebro no funciona así y les voy a explicar por qué. Imagínate que, como comentaba, del 100% del cerebro solamente usamos un 2% a la vez. Entonces, cuando yo estoy llenando, y es como los árboles de Navidad que tienen unos foquitos, que los foquitos prenden y apagan. Así funciona el cerebro. Es decir, por ejemplo, yo estoy trabajando en un reporte. De repente me entra una llamada. En mi cerebro, apago reporte, prendo llamada, contesto la llamada, me enfoco, me entra un WhatsApp, le digo a la llamada, 1 segundo, y en mi cerebro apago llamada y tomo el WhatsApp, prendo WhatsApp, contesto el WhatsApp, apago en mi cerebro WhatsApp y vuelvo la llamada. Así funciona el cerebro. Lo que pasa es que lo hacemos en microsegundos. Pero al igual que los foquitos de los árboles de Navidad, que después de 2 temporadas se funden, igual ocurre con nuestro cerebro. Por eso al final del día llegas a tu casa reventado, llegas fundido, literalmente, porque tu cerebro todo el tiempo estuvo cambiando y eso provoca un desgaste terrible. Cuando hace rato hablábamos de que el cerebro no envejece por naturaleza, no se echa a perder por el tiempo, se echa a perder cuando lo usamos mal. Esa es una forma de usar mal el cerebro, el famoso multitasking. Entonces, la recomendación es: apaga tu celular en ciertos momentos, apaga tu mail y enfócate en un tema a la vez. Porque tu familia, tus hijos y tus compañeros de trabajo y tu vida te lo van a agradecer. Cuando yo les pregunto, oye, ¿quién crees que al final del día llega más cansado a su casa? Una persona que trabaja, no sé, en una oficina y que su trabajo es de estar revisando números y estar haciendo cuadres o haciendo estrategias, o una persona que maneja un camión urbano, un camión de ruta. ¿Quién crees que se desgasta más? Pues por supuesto la persona que su cerebro se está esforzando cada momento por descubrir o por crear cuestiones. Para que se cansaran los dos lo mismo, el chofer de ruta tendría que estar buscando nuevas formas de hacer su trabajo, nuevas rutas o nuevos caminos. De esa forma su cerebro se esforzaría más. El cerebro, amigos, no le gusta pensar. El cerebro, mientras más automático pueda hacer las decisiones, lo va a hacer y te lo va a agradecer. Y ¿sabes qué? En el fondo, no está mal. No está mal que el cerebro decida por ti muchas cosas, porque sería imposible que cada palabra que yo digo, cada gesto que yo hago, es una decisión y no la tomo yo. La toma el cerebro por mí. Te quisiera preguntar algo. Si yo te pregunto, Paco, dime
pon en tu mente la imagen de una persona a la que tú quieras mucho. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya la tienes? Ya. ¿Quién decidió eso? Pues yo. Antes de que tú conscientemente pusieras a la persona, no quiero preguntar de quién era, tu cerebro ya la puso por ti. Tu cerebro decidió por ti. Tú no puedes decidir si quieres que alguien te caiga bien o te caiga mal. El cerebro decide por ti. Oye, ¿y eso nos hace ser débiles? No, nos hace ser humanos. Y entendiendo eso podemos tomar decisiones. ¿Sí? Cuando me invitan en las universidades a hablar ante chavos de preparatoria y hablamos de temas de drogas, pues les toco estos temas. Oye, tu cuerpo quiere excitación, tu cuerpo quiere placer, pero ¿qué es lo que más te conviene hacer? Hablábamos de 3 cerebros hace un momento. La parte emocional se desarrolla, la parte animal, se desarrolla desde que la persona nace. En ese momento tu parte animal está perfectamente desarrollada. Por eso hacemos pipí, popó, y por eso podemos comer y llorar. La parte límbica, la parte emocional del ser humano se desarrolla por ahí de los 11 o 12 años. Por eso el niño es tan inestable en sus emociones. Llora y se patalea y todo eso. Pero la parte del córtex, la parte racional, termina de desarrollarse hasta aproximadamente los 22 o 23 años. Por eso el adolescente que tiene desarrollada su parte emocional quiere vivir y quiere sentir y quiere tener placer y emociones sin considerar en las consecuencias de lo que eso puede ocurrir. Por eso le digo a los chavos, cuidado chavos, aguas. Porque cuando tú vas a una discoteca o vas a un antro y empiezas a beber, empiezas a tomar, a emborracharte, primero se apaga la parte racional. ¡Puc! Y entonces a la fea ya no la ves tan fea y al feo no lo ves tan feo y te empiezas a llorar y te empiezas a abrazar con todo el mundo y empiezas a bailar. Y sigues tomando y luego se apaga la parte emocional. Y que te queda la parte animal. Y ya sabes lo que quiere la parte animal, así que cuidado, ¿sí? Cuidado, la parte animal quiere placer y quiere reproducción. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Cuando se lo explicamos a los chavos de esta manera, los ayudamos a que ellos entiendan qué tipo de decisiones debo tomar en mi vida y qué elementos influencian en mí. Y así evito irme con la manada y evito irme con lo que me dicen mis amigos o con lo que me pide el mundo que haga. Estamos en una economía de información, sobre información. El punto es cómo podemos enseñar a la gente y sobre todo a los jóvenes en cuál es la información que me conviene y la información que solo me va a dañar. Muy bien. Y esto aplicado a otro tipo de aspectos, digamos, el social, porque ahorita estamos hablando desde el punto de vista del individuo, pero, por ejemplo, una de las cosas que necesitamos en México es más unidad, una de las cosas que necesitamos es más solidaridad, mayor armonía para poder avanzar como sociedad. ¿Ahí cómo aplicaría esta teoría? Bien, es muy interesante eso. Pensemos, hace rato platicábamos de lo que es la voz interna, ¿sí? La voz de lo que el cerebro y tu persona platican, ¿no? Entonces, es muy importante la forma en que tú te hablas. Fíjese bien, esto es muy delicado, la forma en que tú te hablas. Y digamos que cuando esto lo tocamos con la gente, hay 2 formas en que tú te puedes hablar a ti mismo, ¿no? Aunque suene raro, que suene cantinflar, es la forma en que te hablas a ti mismo. Y tú te puedes hablar desde el punto de vista de ser un protagonista o desde el punto de vista de ser una víctima. Imagínate que tu vida es una película y en esa película, ¿quién crees que es el actor más importante? Pues uno mismo, es correcto. Entonces, es muy importante cuando observas cuál es el rol que juegas en esa película. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Por la forma en que te hablas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿no? Es que mi jefe me despidió, a mi jefe le caigo mal, me dejó mi marido, mis hijos no me quieren. Ese es un rol de víctima, porque en el rol de víctima el poder se lo das a alguien más. El poder no está en ti. Y cuando el poder está fuera de ti, tú no puedes hacer nada para eso, tú no puedes mejorar. En cambio, si la misma situación dices, oye, yo provoqué, yo me equivoqué, yo decidí, yo quiero, eso hace
que puedas tomar decisiones y actuar. Fíjate qué interesante. Si yo le preguntara a la gente, si le preguntara a usted, amigo que nos está escuchando, a ti, piensa en 3 momentos de tu vida que hayan sido trascendentales para ti. 3 momentos de tu vida. Hay gente que me puede decir cuando salí de la universidad, cuando nació mi primer hijo, cuando logré mi primera venta. Y alguien puede decir cuando me dejaron, cuando me humillaron, cuando alguien me dañó. Fíjate qué interesante. Tú tienes la libertad de poder asimilar y de poder interpretar lo que te da la vida, la realidad que tienes. El río y la piedra son iguales para todos. Lo importante es la forma en que tú lo ves. Y quitando a un lado el lado romántico y el lado filosófico, cuando lo hacemos desde el punto de vista práctico y sentamos a la gente en las empresas y decir, a ver, tú que eres el de compras y tú eres el de ventas, a ver, güey, platícale tu vida en 2 minutos. Y empezamos a ver cómo inconscientemente todos empezamos a hacer nuestra vida como víctimas, porque así nos han enseñado. Es que la culpa es del de compras, y es que la culpa es del de finanzas, y es que la culpa es de alguien más. Al cerebro, como una forma, una válvula de escape para ahorrar energía, tiene 2 anclas, amigos, 2 anclas. Una es quejarse y la otra es echarle la culpa a alguien más. El problema es que cuando no reconocemos nuestra culpa, así es, no cambiamos. Así y si es. no cambiamos, va a seguir las cosas igual. Hay que pensar en que hay que cambiar y empezar a cambiar por nosotros mismos. Vamos a ir a una pausa y seguimos en un momento más para conclusiones. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos en la fase de conclusiones y estamos platicando esta mañana con el licenciado Fernando Ralero Puras. Fernando, es muy interesante lo que hemos comentado hace un momento sobre la necesidad del cambio. Es obvio que el esquema que tenemos en México, en Latinoamérica, tiene que cambiar para poder ser más exitosos, para poder tener mayor paz social, para tener mayores oportunidades de desarrollo, tanto cultural, económico, en salud, etcétera. También necesitamos más seguridad. Y todos los ciudadanos estamos pensando que hace falta un cambio, queremos que cambie el gobierno, que cambie la policía, que cambien los jueces. Hacía yo una reflexión hace algunos días y yo digo, si juntamos a todas las policías, los jueces, etcétera, las autoridades que hay en el país, pues a lo mejor serán 1 millón de personas. Y tenemos en México 120 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor quienes estamos pidiendo que cambien representan cuando mucho el 1 o menos del 1% de la población. ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión? A lo siguiente, lo que impactaría más es que cambiara el grueso de la población, que serían los 119 millones de mexicanos faltantes en esta suma. Conclusión, es más fácil influir en el desarrollo del país, en el cambio que requiere el país si cambiamos los ciudadanos. Pero estamos pensando, de acuerdo con la teoría que tú planteas, de que es importante que cambien los demás, no que cambie yo. Y es importante que nos preparemos más, que seamos más tolerantes. Y eso es labor de los ciudadanos, que eduquemos mejor a los hijos, que cuidemos más de nuestros padres, que paguemos impuestos, que no arrojemos basura en la calle. Es más importante que respetemos el reglamento de tránsito, que no nos estacionemos en un lugar prohibido, que no rebasemos la velocidad permitida. Y esos cambios que queremos hacer, o que deberíamos, mejor dicho, de hacer, no los aplicamos, no los hacemos. Conclusión, si cambiamos los ciudadanos, este país va a cambiar. Sí, mira, tomando ese punto, cuando hablamos con la gente y dicen, ¿sabes qué? Es que mi trabajo y lo que yo hago no sirve para nada, ya sea que seas un policía, un bombero o que seas un maestro de escuela. Entonces, lo que nos damos cuenta es que la gente no entiende la importancia de lo que tú haces, cómo influye a los demás. Y te lo pongo de esta manera, ¿no? Cuando hablamos de equipos, ¿cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el objetivo de un equipo profesional de fútbol, ¿no? Aquí tenemos un equipo bastante bueno. ¿Cuál es la razón de ser de un equipo profesional de fútbol? Ganar. Ganar. Si fuéramos un equipo de la cuadra, pues a lo mejor es divertirnos, tomarnos unas cervezas o bajar la panza.
Pero cuando estamos hablando de un equipo profesional, la función es ganar. Pero ¿qué pasa cuando vas y tienes a un defensor, ¿no? Que está pensando para defender, y vas en el minuto 89 y vas perdiendo 1-0. ¿Y qué le grita toda la porra al defensa? Súbete, güey, córrele, y ve y apoya. ¿Y qué te dice el defensor en su mente? No, señor, porque mi trabajo es defender. O sea, espérame, tú vas perdiendo el partido, minuto 89, vas perdiendo 1-0, tu trabajo en ese momento cambia y tienes que apoyar al equipo, tienes que apoyar a los demás. Aquí voy con esto, que lo importante no es lo que hacemos, sino la forma en que impactas a los demás. Cuando tú le dices a un maestro, maestro, ¿cuál es la razón de ser tu trabajo? Y el maestro te dice, enseñar. Ese maestro no sabe lo que está haciendo. La razón de ser de un maestro no es enseñar. La razón de ser de un maestro es hacer que el alumno aprenda. Eso es toda la diferencia. Este programa no sirve de nada por lo que tú y yo digamos aquí. Este programa sirve cuando la gente que nos está escuchando puede tomar algo de todo lo que hemos dicho y emplearlo en su vida y entonces hacer un cambio. El beneficio tiene que ser para alguien más. Entonces, cuando hablamos de que la mayoría de la gente en este planeta no está satisfecha con su vida, es porque no ves el impacto que tu vida puede tener en alguien más. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que hay 2 albañiles haciendo una barda. Un albañil está muy contento, está sonriendo, está tarareando una canción y el otro está enojado. Entonces vas y le preguntas al primer albañil, oye, ¿qué pasa? No, pues mira, yo me siento, el que está enojado, ¿no? Oye, ¿qué pasa? No, pues hace mucho calor, tengo que levantar esta barda, ahí están pasando los carros, hay mucho polvo, ya me quiero ir, estoy cansado. Y te volteas con el otro albañil, el que está contento, y le preguntas, ¿qué pasa? Y dice, mira, yo estoy construyendo una barda porque esto que está aquí va a ser un hospital que va a atender a muchos de los niños que están en esta comunidad. Fíjate bien, era exactamente el mismo trabajo de los dos, era la misma barda, era el mismo esfuerzo y todo cambiaba en la forma en que cada quien veía su trabajo. Cada quien veía su trabajo porque es el impacto que tu trabajo, el beneficio que le vas a dar a los demás. Entonces, cuando tenemos que llevar un ingreso a nuestras familias, yo les digo esto, pensemos en 2. Una es, si no me gusta lo que estoy haciendo, trataré de hacer que me guste o busco otro trabajo. Yo, amigos, los invito a que esta noche, antes de que se vayan a dormir, busquen, si tienen familia, son padres de familia, busquen a sus niños y platíquenles el trabajo que ustedes desempeñan hoy, pero háganlo de una forma que sus hijos se sientan satisfechos con lo que ustedes hacen, ¿sí? Tú puedes ser un taxista, tú puedes ser un maestro, tú puedes ser un obrero en una fábrica. Lo importante es que veas qué beneficio tiene. Puedes ser una persona administrativa. Lo importante es veas qué beneficio le das a los demás, ya sea en esparcimiento, en entretenimiento o simplemente en proveer de un lugar mejor para que la gente viva y sea feliz. Cuando nos enfrentamos con casos críticos de las empresas, de la gente que no tiene un motivo en su vida, les recordamos el caso del doctor Viktor Frankl. El doctor Viktor Frankl es un psicólogo austriaco que estuvo preso en los campos de concentración de Hitler, en los campos de exterminio. Y él escribió un libro que se llama El hombre busca sentido, búsquenlo en Google, es un libro espectacular. Y lo que él descubrió en los campos de concentración es que había personas que al llegar a las 2 semanas se morían. Y había personas que duraron años, como él, sin morirse en los campos de concentración. Entonces, él como investigador se puso a revisar qué pasaba. Y él se dio cuenta que aquellas personas que habían dejado en su casa un adulto mayor, o tenían un niño, o tenían alguien que dependiera de ellos, no se morían. Y no se morían porque no se podían morir, porque no tenían el derecho siquiera a morirse. Así de sencillo. Y aquel que no tenía una necesidad, se moría. Entonces, si tú tienes un motivo por el cual vivir, tú vas a encontrar los medios para salir adelante. Esa es la recomendación, esa es la conclusión del estudio de El hombre busca sentido. Y eso tiene que ver obviamente con una búsqueda también de uno mismo acerca de
de las satisfacciones que puede generar el trabajo. No esperar a que venga alguien y nos las muestre, porque a lo mejor esa persona no llega nunca. Uno tiene que buscar qué hacer para disfrutar el trabajo, para hacerlo más productivo, para que sea el trabajo, digamos, una forma de autorrealización y no algo que se tenga que sufrir, no un castigo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos aquí en México es que consideramos que el trabajo es un castigo, y como a nadie le gusta que lo castiguen, pues obviamente hay quienes con cualquier excusa faltan, con cualquier excusa ven la forma de evadir las tareas o las responsabilidades que ese trabajo conlleva, y esto hace que al final del día tengamos gente insatisfecha y tengamos un país poco productivo, que al final eso nos pega a todos. En cambio, si cambiamos un poquito el cassette y logramos automotivarnos, convencernos de que la unidad del trabajo, el esfuerzo, el ahorro, el entusiasmo, el ánimo son factores claves para poder salir adelante, vamos a tener la fortuna de que hasta nos va a ir mejor. Así es. Y vamos a ser más felices. Acuérdense de esto, amigos, el cerebro está hecho para sobrevivir, no para ser felices ni para ser exitosos. Tú quieres ser exitoso y ser feliz, hazlo conscientemente. No lo hagas en automático, tu cerebro no te va a ayudar. Es duro, pero a veces es mejor decirle a la gente, las cosas son difíciles, pero se pueden lograr, que venderles una realidad falsa y venderles, léete este libro y léete esta receta. Que no les tomen el pelo, amigos. Muy bien, pues Fernando Ralero Puras, te agradezco mucho la plática. Yo espero que nuestro amable auditorio la haya disfrutado y que hayamos todos aprendido algo, y aparte entender que la motivación es una herramienta importante para poder salir adelante, y que Dios nunca nos va a poner retos más grandes de los que podemos resolver. Eso es correcto. Así es que si tenemos esa convicción, lo más seguro es que aún los retos más difíciles los podamos vencer y podemos salir adelante como mexicanos, como ciudadanos, como padres de familia y como habitantes de este mundo maravilloso que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, lo disfruté mucho la entrevista, gracias. Pues muchas gracias a ti por tu amigos. presencia, gracias también a nuestro amable auditorio por el favor de escucharnos y de vernos, porque también estamos en internet. Y nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana. Muy amables y buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.